Constructores de la Familia es un ministerio de la Iglesia Cristiana Restauración Houston. Nuestro objetivo es ser de bendición a la familia, ayudándoles a crecer y fortalecerse en estos tiempos tan difíciles en los cuales les toca vivir y que sean conforme al corazón de Dios. Constructores de la Familia construye la familia según el corazón de Dios. Roles adecuados. Hace mucho conocimos a una familia a quien llamaremos los López. Tenían conocimiento del Evangelio, asistían de vez en cuando a la iglesia, tenían 2 hijos. El esposo tenía problemas con el alcohol, no era violento y aparentemente tampoco mujeriego, pero llegaba muy tarde a la casa por irse con sus amigos a tomar. Trabajaba en un taller mecánico, no le hacía faltar nada a su familia, al menos lo básico, lo indispensable, pero solía usar esto como escudo para justificar su conducta irresponsable. Solo decía que él traía la comida a la casa y que ellos deberían estar contentos, que no les dejaba faltar nada. La esposa se quejaba de esta situación, recriminándole de venir borracho a casa y de no ocuparse de ella ni de sus hijos, de no cumplir con su tarea de disciplinarlos, pero por otro lado, ambos se habían acostumbrado. Ella hacía de madre y de padre y tomaba todas las decisiones de la familia, y cuando él quería involucrarse, ella se imponía. Sus hijos veían muchas veces al padre borracho y se avergonzaban de él. Cuando el padre intentaba llamarles la atención por algo que habían hecho, ellos le faltaban el respeto porque en realidad él ya había perdido todo ante sus ojos. El hijo menor ha seguido el mismo camino que su padre y la hija mayor ha traído su novio a vivir a la casa y ha quedado embarazada. Sus padres se enojaron mucho, pero finalmente permitieron esa situación. Estos casos son casos extremos, son casos comunes, pero son casos extremos. No es lo más normal, pero también ocurre. En todo esto vamos a ver ciertas anomalías que hay en la familia porque los roles no están en su lugar, no están adecuados o están ausentes. Seguramente te resulta muy conocida esta historia. Es muy común y podemos ver el gran desorden que hay en una familia. No siempre será un caso extremo como este, sino que muchas veces las familias son un poco más normales, pero aún así los roles no están limitados o intercambiados o a veces mal interpretados. Vemos a la mujer que es la que manda en la casa, a veces con un padre ausente, o vemos a un hombre autoritario, machista y a un violento y a una mujer en amargura de espíritu y tapando al esposo. Muchos casos diferentes se van a presentar que destruyen a la familia. Dios ha establecido un orden para la familia, que es el orden de autoridad y responsabilidad, en donde cada miembro tiene un rol que cumplir. Muchos no hacen caso a estos roles, pero Dios es el creador de la familia y si seguimos al pie de la letra sus instrucciones, la familia marcharía en forma muy diferente. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que tenemos que decir antes de hablar de orden de autoridad es que todos los miembros de la familia deben someterse los unos a los otros, teniendo a Dios como el centro de sus vidas. Este es el primer principio. ¿Qué significa someterse? Es quizás muy amplio, pero podemos resumirlo diciendo que significa estar a disposición de, no buscar dominar al otro, ni tampoco ser dominado, sino llevar adelante el rol que cada uno lo cumpla voluntaria, gozosa y armoniosamente. Cuando es necesario perdonar, hacerlo. Cuando hay que ayudar, apoyarse unos a otros. Tenerse paciencia, alentarse, decirse la verdad, honrarse, mostrar humildad, respetarse. Esto es someterse unos a otros. Si nos sometemos a Dios, nos sometemos fácilmente unos a otros y lo haremos porque tenemos a Dios en el centro de nuestra vida. Si miramos los versos anteriores en este pasaje, los versos 18 al 20, vemos el mandato sed llenos del Espíritu Santo. Esto significa ser controlados absolutamente por Él y por su poder. Si Él está en el control de nuestra mente y emociones, nuestra vida se caracterizará por el sometimiento a nuestros semejantes. El esposo y la esposa. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
dejarán a sus padres. Este es el orden divino. La pareja debe unirse formalmente en matrimonio. Dejar a sus padres significa formar su propia familia. Incluye lo físico, es decir, el varón debe dejar la casa de sus padres y vivir solo con su esposa. Pero más que esto, dejar significa que ya no dependerá de ellos como antes, ni tendrá una responsabilidad directa sobre ellos, aunque a veces las circunstancias hacen que tengan que vivir juntos. Vemos que el texto le habla al varón, y es el varón el que toma la iniciativa y es el responsable y cabeza de esta institución matrimonial. El texto no dice, se unirá a su mujer y a sus suegros, dice, dejará a los padres. Esto incluye a ambos padres. En síntesis, dejar a los padres indica que una nueva familia ha comenzado con todo esto y todo lo que implica. Se unirá a su mujer. Primero, viene el compromiso de la formación de una familia para toda la vida y luego la unión en sí, que es la unión sexual. La principal dedicación ahora, el esfuerzo y la prioridad del varón es su esposa. Serán una sola carne. Una opinión profunda que va mucho más allá que la unión sexual, una unión espiritual y emocional, la cual debe ser para siempre. Significa que ya no son más dos, sino uno. En la voluntad y el ideal de Dios, el matrimonio es un compromiso hecho el uno para el otro para toda la vida. Y más que eso, es un pacto hecho con Dios. En Marcos 10, 8 y 9 dice, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Efesios 5, 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dios ha establecido que los esposos, los varones, sean la cabeza de la mujer y la cabeza del hogar. Es una posición de autoridad y liderazgo. Es de mucha responsabilidad. Será el líder espiritual, el guía espiritual, el que dé la última palabra cuando hay una decisión. Y pone el ejemplo de Cristo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. El liderazgo de Cristo fue y es lleno de amor, de paciencia, de gracia y justicia. Él es perdonador, es amoroso y sobre todo es quien dio su vida por nosotros. El esposo debe imitar a Cristo ya que Él es cabeza del varón. Hay algunos chistes que se hacen acerca de esto. Algunos dicen, en mi casa yo llevo los pantalones, y la mujer dice, sí, a la tintorería o al dry cleaner. Hay otros que dicen, en mi casa yo soy la cabeza, y ella dice, pero yo el cuello. Otros dicen, en mi casa yo siempre tengo la última palabra. Sí, mi amor, como tú lo quieras. Quizás esto nos produce algo de risa, pero en el fondo muchas de estas situaciones se van dando cuando los roles no están adecuados y no están en su lugar. Esto es una deformación de lo que es el plan de Dios para la familia. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos maridos interpretan a su conveniencia el hecho de ser cabezas y son autoritarios con sus esposas e hijos. Por eso también las esposas se rebelan y rechazan toda sujeción porque hay un mal liderazgo. Si el esposo sigue el modelo de liderazgo de Cristo, la esposa sentirá libertad y gozo de someterse. Es bueno que los esposos tomen las decisiones juntos, que consideren lo que es mejor para sus vidas, para la vida de sus hijos, que discutan opiniones, etc. Muchas veces los esposos pedirán aún el consejo de sus mujeres, pues ellas pueden ser más fuertes en algún área. No dejan de ser cabeza por ello.
pero será el hombre el que definirá finalmente las cuestiones que no puedan definirse juntos. En otras palabras, si los dos no se ponen de acuerdo, el hombre es el que finalmente tiene que tomar la decisión final y tomar las consecuencias, tanto buenas como malas, de la decisión que pueda llegar a tener. El líder enseña, guía, pone orden, unifica, se preocupa por sus liderados. De esta forma el hombre toma el papel preponderante y de mayor responsabilidad. La verdad es que en muchísimos casos, sobre todo en Latinoamérica, es la madre la que tiene que cumplir el rol por la ausencia del hombre de la casa. Aún estando el hombre presente físicamente, es como si no estuviera. Como vimos en el caso del principio, ya sea por falta de compromiso, por ignorancia, por irresponsabilidad o simple comodidad, generalmente es el modelo que vivió en su hogar paterno. Habrá graves consecuencias cuando esto sucede. Amar a la esposa, dice Efesios 5, 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este pasaje es tan claro en cuanto a lo que es el liderazgo del hombre, lo que significa realmente que él es la cabeza, y lo que es en parte en la sumisión, por si alguno no lo entendió. Hace énfasis en amar a su mujer como a sus mismos cuerpos, en protegerlas, en entregarse por el bien de ellas. Todo lo contrario a lo que solemos ver, donde el hombre es machista, piensa que es el mandamás, el logro, el aquí mando yo, y el yo llevo los pantalones y no se me diga nada. ¿Qué tan lejos está esto del modelo bíblico? Creo que hay mucha distancia. Por el contrario, si el hombre ama a la mujer con este amor tan dulce y precioso como el de Cristo, ninguna esposa podría resistirse. La mujer tiene una gran necesidad de sentirse amada. El hombre debe no solo amarla, sino también demostrarle que la ama, ya sea con palabras de afirmación, como también con acciones que muestran ternura y comprensión. A la mujer no le importa que el esposo la llene de cosas, sino que de vez en cuando le traiga un regalito, una flor, o la llene de besos y de atenciones, así como también un tremendo tiempo de calidad y que le preste atención. Dar honor a la esposa. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El varón debe dar honor a la mujer como a un vaso más frágil y vivir con ella sabiamente. El hombre dice: ¿quién entiende a las mujeres? Pero no se preocupa en comprenderla en amor, que sencillamente los hombres y las mujeres somos diferentes. La mujer es más frágil en el sentido de fuerza física, especialmente en lo emocional. En lo espiritual es más sensible, mucho más sensible que el hombre, pero a la vez está más sujeta a los ataques espirituales y también a muchos cambios. El varón necesita ser sabio. Muchos problemas se evitarían si se dedicaran tan solo un ratito al día a atenderlas y escucharlas. Escucharlas con atención y con empatía, decirles que las aman y demostrárselo con pequeñas cosas. La mayoría de las mujeres son así y no les hace falta mucho para esto. Cuando se ignora este consejo, vemos hombres que deshonran a sus esposas, golpeándolas, hablándoles duramente, rebajándolas con palabras y acciones o siéndoles infieles. La esposa.
la esposa está sujeta a su marido. Dice Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios ha establecido que las esposas, las mujeres, estén sujetas a sus maridos, siguiendo el ejemplo de la sumisión de la iglesia a Cristo. Dice, como al Señor, lo que significa que la sumisión de la esposa se deriva de la sumisión al Señor. Colosenses 3:18 dice, aclarando un poquito más el tema, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Significa ceder voluntariamente al liderazgo de su esposo como cabeza del hogar. No ser obligada o forzada, sino que tenga una actitud voluntaria de sujeción, y esto es algo que le conviene, porque en realidad la protege a nivel espiritual, a nivel emocional. ¿Significa esto que la esposa es inferior? No. En Gálatas 3:28, Pablo dice que no hay varón ni mujer en Cristo. Ambos son iguales en valor e importancia para Dios, pero en el funcionamiento práctico del hogar hay un orden establecido por el Señor. Es que la funcionabilidad del hogar es tan compleja que el Señor en su sabiduría ha establecido ese orden. Sometámonos a obedecer al Señor y a ese orden sin discutir o pretender saber más que Él. A la mayoría de las mujeres en nuestra cultura les cuesta este punto. Está el feminismo y el machismo. Ambos son extremos peligrosos. El feminismo surge porque la mujer se ha cansado de ser pisoteada por el hombre, menospreciada, ignorada, abusada. Pero vemos por las Escrituras que si cada uno hace su parte y la comprende, las cosas son muy diferentes. Ser ayuda idónea. Génesis 2, 18, 21 y 22 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Las Escrituras hablan también de la mujer como la ayuda idónea del varón. Eva fue creada para ser ayuda y compañía del varón. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer diseñada para secundar al varón, apoyarlo en los proyectos, seguirle, darle ideas, ayudarle a crear cosas juntos, caminar al lado de él para que juntos puedan educar a los hijos y realizar proyectos. ¿Qué hace un hombre sin la mujer? Realmente la necesita. Así lo dijo el Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Así que no tiene que sentir que el papel es inferior. Pero, ¿puede o debe la mujer liderar algo o tener sus propios proyectos? Claro que sí. Muchas veces el hombre se convierte en ayuda de la mujer en alguno de los proyectos, pero es importante no olvidar que la mujer aún así no debe dejar su tarea principal como ayuda del varón y seguir sujeta a él bajo su cobertura espiritual en todas las áreas. Cuando realiza un ministerio, estar segura de estar bajo la cobertura de su esposo. Conocemos a una hermana que tiene un ministerio para la mujer muy reconocido. El esposo es su ayudante, pero ella no hace lo que quiere, sino que siempre está sujeta a él. No va a donde quiere sin antes preguntarle a él y pedir su opinión y autorización. Él va con ella a todas las conferencias y le ayuda en todo. Es su cobertura y está sobre ella. ¿Para mandarla? No. Para protegerla, cubrirla, guiarla. Y si él no está de acuerdo en algo en cuanto al ministerio, ella se sujeta con gozo sabiendo que será lo mejor, aun cuando él cometa un error. Dios asignó roles en el matrimonio y esto no es por capricho o para complicarnos la vida, sino al contrario, se acomoda perfectamente a las diferencias con las que Dios hizo al hombre y a la mujer. Hay diferencias a nivel cerebral y hormonal, por eso se producen conflictos cuando no respetamos las diferencias. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respetar al marido. Notemos lo que le dice al varón, que ame, y a la mujer que respete. El varón, por su lado, necesita sentirse respetado más que amado. Esto tiene gran significado para el hombre, porque fue diseñado así, para conquistar,
para alcanzar logros, por su fuerza física, por el trabajo, por su capacidad de liderar. En esto reside su autoestima. Él necesita sentirse valorado y respetado, sobre todo por su esposa. ¿Cómo puede una mujer mostrar ese respeto? Obedeciendo, admirándolo, diciéndole lo que admira y valora, levantando su imagen siempre a los ojos de sus hijos, estando sujeta a él y no haciendo cosas por detrás de él que lo contradigan, no criticándolo y todo lo que mencionamos ya un poco antes. Mujeres tienen que cuidar sus palabras. Generalmente es un arma muy usada por ellas y muy peligrosa. Los hijos. Los hijos deben estar sujetos a sus padres. Dice Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El apóstol viene hablando de estar sujetos desde el capítulo 5 de Efesios. Se refiere a cada relación familiar y aún laboral en el capítulo 6. En cuanto a los hijos, define de estar sujetos como obediencia y honra hacia la figura paterna y materna. En la cadena de autoridad está primero el padre, luego la madre y después los hijos, obedeciendo y honrando. Entonces, el rol de los hijos podemos resumirlo en dos términos principales: obediencia y honra. Para los hijos, someterse a los padres es obedecerles en amor y buena voluntad y honrarlos. ¿Por qué? Dice el texto, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces los hijos no querrán hacerlo o no estarán de acuerdo con la decisión de sus padres, pero obedecerán por amor y respeto a ellos y al Señor. Pero es importante también que esa sumisión sea interior y no solo exterior. La verdadera sumisión es la interior, porque es la que ve el Señor. El hijo debe saber que siempre los padres quieren lo mejor para él, aunque no son perfectos y pueden cometer errores, pero finalmente el solo hecho de estar sujeto a ellos será como caminar bajo el paraguas. Es como estar bajo el techo de nuestra casa para protegernos de las inclemencias del tiempo. Es la cobertura espiritual y emocional y aún física que el hijo necesita. Pero, y aún los hijos de la familia López, el caso que dimos al principio, ¿deben obedecer a su padre? Sí, es siempre preferible que el hijo obedezca aún cuando el padre estuviese cometiendo una injusticia o esté desautorizado, como el caso que vimos. Con el tiempo, el padre podría darse cuenta de esas injusticias o no, pero siempre el hijo quedará cubierto a nivel espiritual. La desobediencia, en cambio, nos deja siempre a todos al descubierto para que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Es una puerta abierta al enemigo y a toda influencia del mal. ¿Y qué del honrar? Muchas veces, sobre todo cuando el hijo es más grande, como el caso de la familia López, podría pedirle algo ilógico o maltratarlo, pero el hijo nunca debe deshonrarlo con una mala contestación, un insulto o una falta de respeto. Conocemos a un padre que fue muy descuidado con sus hijos. Les dio mal ejemplo, les hizo pasar necesidad, maltrataba a su esposa, etcétera, etcétera. Cuando ellos se hicieron adultos, ya los padres se habían separado, él nunca siquiera llamaba por teléfono a sus hijos. No mostraban nada de interés y aun cuando los hijos iban a verlo, salía con sus críticas a su madre y sus rarezas. Uno de los hijos se cansó y comenzó a defenderse y un día, en el calor de una pelea, hasta le pegó un puñetazo a su padre, hasta que decidió no ir a verlo nunca más y ni siquiera hablarle ni saber nada de él. Y cuando él se refería a su padre, lo hacía de una mala manera. Otro de los hijos, en cambio, aunque no estaba de acuerdo con la actitud de su padre y le dolía de igual manera, decidió perdonarlo en su corazón y cada tanto le llamaba para saber cómo estaba. Aguantaba pacientemente todo insulto, aunque ponía sus límites con respeto. Esta es la diferencia entre honrar y deshonrar al padre. Tanto los padres como los hijos tendrán que dar cuenta. Los padres tienen mayor responsabilidad porque están a cargo de la formación de sus vidas, pero los hijos tienen la responsabilidad de obediencia y respeto a la figura de autoridad que representa finalmente a Dios.
Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Proverbios 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. La tarea de los padres. Los padres tienen múltiples roles con respecto a los hijos: el de proteger, proveer en lo material, dar amor, educar, disciplinar, formar a los hijos en toda su plenitud como ser humano y en el camino del Señor. Los padres tenemos la función de formar a nuestros hijos para que sean independientes en el tiempo adecuado. El rol de amar incondicionalmente es dar amor, llenar la necesidad más importante de todo ser humano, que es el ser y sentirse amado. Esa necesidad será mejor llenada siempre en el seno de la familia y puede ser llenada solo de esa manera única por los padres. Todo hijo necesita el amor de un padre y el amor de una madre. Ambos, desde la perspectiva del hombre y de la mujer, brindan lo suyo para que el hijo se forme completo y equilibrado con la figura de ambos sexos en su mente y en su corazón. Cuando esto no sucede, siempre habrá carencias en los hijos, especialmente en la época de la adolescencia y adultez. Para los padres, la sumisión que habla Efesios capítulo 5 significa servicio incondicional a sus hijos, amor sacrificial, estar dispuestos a dejar sus gustos, sus tiempos y tantas otras cosas para escuchar a sus hijos y darles tiempo, esfuerzo y hacer lo mejor para ellos. Criar, educar en el Señor. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 6:7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles la palabra de Dios desde pequeñitos y enseñarles con el ejemplo vivo. Es lo que nos pide el Señor. Y esto no es solo una responsabilidad más grande, sino que es nuestro gran privilegio. No debemos desaprovechar esa oportunidad que ya no volverá. Había una señora, habían venido un par de veces a la iglesia con sus chiquitos y ella se entregó al Señor, pero nunca fue fiel. Y los niños les gustaba mucho venir a la iglesia, les encantaba cuando contaban las historias, pero ella vez tras vez faltaba por cualquier cosita y los niños le insistían muchas veces que los trajese, pero ella era floja, era vaga. Finalmente dejaron de venir del todo. Cuando ellos se hicieron adolescentes, la señora regresó a la iglesia y se afirmó, pero ahora eran sus hijos los que no querían venir. Pensaban que finalmente no era tan importante. Ella pide oración por sus hijos adolescentes rebeldes, pero perdió la oportunidad. En una etapa de la vida los niños lloran por asistir a la iglesia y los padres hacen caso omiso. Luego, en la adolescencia, los padres ven ciertas irregularidades en sus vidas y quieren que sus hijos regresen a la iglesia, y ahora les toca a ellos llorar para que sus hijos regresen. Lamentablemente llegaron tarde. El disciplinar. Efesios 6:4 dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 29:17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Las Escrituras nos dan algunos lineamientos acerca de la importancia de la educación de los hijos y hace énfasis en educarlos en el camino del Señor y en el Señor, es decir, en el orden que el Señor ha dado. La disciplina es el orden, las reglas con las que criamos a nuestros niños. Dentro de la disciplina existe el castigo, el cual es para corrección. Debemos hacerlo nosotros como padres. Es nuestra responsabilidad. En muchísimos casos, sobre todo en nuestro medio hispano, se deja la responsabilidad de criar a los abuelos.
Este no es el orden divino, son los padres los responsables de la tarea. Salvo que sea de fuerza mayor, los abuelos pueden hacer una tarea magnífica de apoyo, haciendo justamente lo que corresponde a un abuelo, con su experiencia y amor. De hecho, los niños y los adolescentes, sobre todo, necesitan mucho a sus abuelos, y estos pueden ser de tanta influencia positiva para ellos. Pero lo que decimos es que no es la responsabilidad de ellos, ni tampoco de los tíos o de los hermanitos más grandes. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La disciplina es importante y necesaria, aunque a los padres les duela. Si no lo hacen, sentirán peor dolor más adelante, pero debemos tener cuidado que en esa disciplina o castigo no provoquemos a ira a nuestros hijos. A veces nuestro celo o un temor por ellos nos hace caer en injusticias o exageraciones. El riesgo es que provocamos rebeldía, enojo, desaliento. Siempre el castigo debe ser para corrección y no para quitarnos nosotros el enojo. Debemos pedir sabiduría al Señor. También necesitamos mostrarles que confiamos en ellos a medida que se hacen más grandes. Disciplinarnos de acuerdo a la edad. Veamos algún ejemplo para discusión, para que lo podamos tener en nuestra mente. El hijo adolescente está con sus amigos en su casa y de pronto le contesta mal a su madre, y entonces ella le pega una cachetada y lo manda al cuarto. Este tipo de actitudes lo que hace es crear rebeldía y provocar a ira a nuestros hijos. El padre, como varón, cabeza del hogar, es quien debe dirigir la crianza y la disciplina que los hijos necesitan. La madre, junto a su esposo, como es la que más tiempo pasa con los hijos, llevará adelante la mayoría de las veces esa crianza, pero juntos siempre estarán de acuerdo en el mismo tipo de disciplina y la forma de administrarla. Hablarán sobre cómo educar a los hijos, deben estar perfectamente de acuerdo en esto. No se habla solo a la madre, sino a ambos. No es correcto que alguno de los dos quede fuera de esto, lo que generalmente hace el padre, ni tampoco que se contradigan frente a los hijos o se desautoricen. Los hijos deben ver armonía y acuerdo en los padres. También es importante decir que no es bueno que los padres sean amigos de sus hijos. Quiero que lo entendamos bien a esto. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces solemos decir a los hijos: quiero ser tu confidente, mírame como tu mejor amigo, etc. En el sentido amplio podríamos decir que somos sus amigos, pero no en el sentido estricto de la palabra amigos, pues los amigos están al mismo nivel, sin perder la relación de padres e hijos o hijos y padres. Los amigos no pueden ejercer disciplina o castigo, los padres sí, y los hijos necesitan vernos como padres y no como amigos. Como padres le brindamos ese sentido de seguridad que necesitan, le brindamos ese sentido de protección y podremos darles la disciplina, los límites que tanto ansían y les hace falta. Una madre que había tenido a su hija a muy temprana edad, cuando su hija llegó a esa misma edad, ella aún era muy joven y se puso en el plano de amiga. A causa de la poca diferencia de edad, andaban juntas de un lugar para el otro. Un día la adolescente se puso de novia y la madre también. Y salían juntas. Parecían hermanas o amigas, más que madre e hija. Al punto que cuando la joven quedó embarazada, la madre reaccionó mal y se enojó con ella. Entonces la hija le dijo: mamá, no tienes autoridad para reprenderme. Nunca actuaste como madre. No me cuidaste, no me pusiste límites. Hubiera querido que no me dieras tanta libertad. Claro que es bueno brindar esa confianza y apoyo a nuestros hijos, de modo que ellos puedan venir a nosotros libremente, contarnos todas sus cosas sabiendo que le comprenderemos y sobre todo les guiaremos, pero necesitamos poner una línea de autoridad paterna, de liderazgo y respeto. Ellos lo necesitan. En otras palabras, necesitas pintar tu línea, necesitas marcar tu línea de diferencia. Muchos no hacen caso a estos roles que Dios asignó, pero Él es el creador de la familia y si seguimos al pie de la letra sus instrucciones, las familias marcharán en forma muy diferente, con luchas, pero fortalecidas,
con hijos equilibrados y preparados para enfrentar el mundo y con matrimonios unidos. Si le hacemos caso a lo que Dios pide, nuestras familias serán familias victoriosas y veremos hijos desarrollados al nivel en el que Dios lo ha diseñado. Dios les bendiga.